Bueno, 10:59, rápidamente vamos hasta el Congreso Nacional. El doctor Julio Mazzoleni, adelante. ¿Hay posibilidad de que se reevalúe esa decisión de Mira, yo respeto mucho su opinión. Hay mucha evidencia científica en contra. Como he mencionado en varias ocasiones, el daño que se da en términos no solamente pedagógicos, de bienestar de nuestros chicos, hasta de su seguridad. Y me parece que es hora de que nosotros pongamos en perspectiva y que le pongamos en el centro de nuestras políticas a nuestros niños también. ¿Es el criterio que se inicien las clases presenciales, ministro? Semipresencial. Eso también quiero hacer una aclaración bien pertinente. Hay protocolos estrictos que establecen un número reducido de personas, de aquellos niños que decían con sus padres o que sus padres decidan que vuelvan, y otros van a hacer la modalidad virtual. Es absolutamente opcional. El riesgo real de que 1.500.000 personas se movilicen en este reinicio de clases, ¿cómo se evalúa? El riesgo en las actividades sociales, en los encuentros sociales hoy es mucho más alto que en las escuelas. ¿Por qué finalmente no se puede analizar todavía aquí en el Paraguay las nuevas variantes de coronavirus, que era una de las críticas que daba? Bueno, nosotros hemos remitido un par de muestras a otros países. Nosotros antes de esto realmente había muchas prioridades, ¿verdad? En este momento yo creo que es interesante proceder con eso. Entonces la forma, digamos, más económica de hacerlo es aprovechar los convenios que tenemos con centros a nivel de la región. Entonces hemos hecho eso, hemos remitido esas cosas. Pero no se van a adquirir reactivos para hacerlo aquí en el Paraguay. No, lo vamos a hacer, pero obviamente eso no era una prioridad en su momento. En este momento sí podemos plantearnos, y además podemos tener esa información antes, en forma gratuita, ¿verdad? Para el Ministerio. ¿Cuál es la variante que circula en mayor medida en el país actualmente? No podemos saberlo, podemos inferir alguna por la circulación que hay en los países vecinos, ¿verdad? Por lo que sabemos que hay en Brasil o que hay en Argentina. Yo concuerdo con la senadora en que es un dato que es importante, pero aquí les quiero decir a todos ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía, recordemos que esa información es importante para que uno sepa un poco el riesgo, pero las recomendaciones epidemiológicas no cambian en nada, no interesando qué tipo de cepas estén circulando aquí. En comparación con otros... Vamos a medir si no sabemos qué variante tenemos. Bueno, perfecto, en ese sentido se puede dar, como les decía antes, la dinámica de la epidemia en este momento nos hace presumir con bastante seguridad de que no hay ese tipo de cepa en este momento por aquí. O sea, la relación de la cepa en cuanto a lo que se planteó también, la efectividad de la vacuna, ¿cómo se evalúa? Bueno, primero que nada hay que seguir aguardando las conclusiones finales de estos estudios. Como mencionaba la doctora Araya del programa Ampliada de Inmunizaciones, muchas de estas conclusiones se dan a partir de un estudio que estaba buscando otra cosa. Entonces hay que tener mucha cautela con eso, hay que aguardar las conclusiones finales, hay que hacer estudios prospectivos. Eso significa que no mirar para atrás, sino preparar un estudio y mirar para adelante cuáles son los resultados. Y además todavía no sabemos si protege o no frente a las versiones severas. Entonces, hay muchas preguntas todavía que contestar. La experiencia sudafricana de suspender la vacunación por esta aparición de la nueva cepa, ¿en qué medida puede afectar en el caso que acá aparezca, por ejemplo? Bueno, es una cuestión local, porque justamente en el caso de ellos me parece razonable hasta que tengan una evidencia científica más firme para poder tener conducta. Ahora, en nuestro caso... ¿Puede ocurrir también acá eso, ministro? Puede ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero en este momento no hay evidencia de que eso esté ocurriendo. ¿Están analizando entonces la compra de reactivos, ministro, en próximos días, semanas, meses? Sí, de hecho eso ya se estuvo haciendo, e incluso estamos aguardando resultados de unas muestras que ya fueron enviadas. El 15 de febrero la OMS también muestra sus reservas con respecto a la efectividad de la vacuna, y también dice que probablemente deberían extender más tiempo la aprobación. ¿Eso va a retrasar la llegada de las vacunas al país del mecanismo COVAX? Bueno, es una especulación, pero sí hay que tener en cuenta que la dinámica de la evidencia científica realmente es sumamente alta, ¿verdad? Cada día se va generando evidencia que después tiene que ser validada, confirmada o refutada, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ir día a día, porque no podemos anticiparnos a eso. Pero obviamente estamos muy... Ministro, es el 15
a partir del 15 recién van a poder venir la vacuna, no el 15. Efectivamente, o sea, el 15 lo que hace, el mecanismo COVAX requiere una preaprobación de la Organización Mundial de la Salud. El capítulo AstraZeneca-Oxford se trata desde el día 15 en OMS. Entonces, cuando dan luz verde ahí, se puede empezar el suministro de vacunas. Se tendría que esperar a partir de esa aprobación. Ahí depende de la logística que está siendo llevada adelante por el mecanismo COVAX. ¿Nosotros cómo estamos preparados? Bueno, ¿Aprobada en cuántos días podríamos tener? ¿En cuántas semanas? Bueno, nosotros podemos recibir inmediatamente esa vacuna. O sea, ¿La logística cuánto tarda? ¿Una semana, dos eso semanas? depende de COVAX y de qué prioridades hagan, y en cada continente también trabajan con distintas organizaciones, ¿verdad? Pero así que yo creo que no debería demorar mucho, por eso seguimos con el cronograma de la segunda quincena. ¿Y se harán los análisis también en esas 48 a 72 horas que mencionaba? Eso ya se hace cuando las vacunas estén en suelo paraguayo. Sí, lo que se hace es evaluar el lote que ha llegado para asegurarnos de que esté en condiciones seguras de poder ser administrada a la población. El lunes 15 se aprueba. Político de las vacunas, ministro, como propaganda política, las vacunas, algunos autoridades políticas están utilizando, están ofreciendo, están haciendo política con esto. No, eso es, justamente le pedía yo al Parlamento que nos ayude con las denuncias pertinentes. Aquí el plan se va a seguir a rajatabla. Como yo siempre digo, las autoridades políticas tenemos que tener estándares éticos mucho más altos, así que les pido yo que ustedes también nos hagan las denuncias pertinentes si se dan, pero el plan se va a respetar a rajatabla. Ministro, nosotros como Paraguay, como país, tenemos que transportar las vacunas o las que nos venden nos traen. No, el mecanismo COVAX nos trae, en el caso de los acuerdos bilaterales sí puede darse, al menos en el caso que tenemos confirmado que nosotros tenemos que hacernos cargo de la logística. En cuanto a la temperatura para mantener la vacuna, ¿cómo está todo preparado? Todo eso está previsto, existen compañías internacionales que están acostumbradas al manejo de este tipo de biológicos y entonces eso está todo previsto. El traslado ¿Adicionales para esa conservación, ministro? Más que conservación, el proceso logístico en sí, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los fletes, lo que tiene que ver con el volumen de la carga, ¿verdad? Típico de cualquiera de cualquier compra, digamos, de insumos. ¿Cuánto más o menos cuesta alcanzar eso? Bueno, es variable porque depende no solamente del peso, sino también del volumen que ocupan, ¿verdad? Y también en algunos casos del origen, porque no todos los orígenes tienen vuelos todos los días hacia la región o hacia nuestro país, ¿verdad? Entonces es compleja, pero previsto y presupuestado, efectivamente. Las críticas que se hacen de la no utilización todavía de los fondos de COVID por parte del Ministerio, ¿por qué no se está utilizando eso? Porque es un problema de interpretación, no es un problema del Ministerio. Déjenme explicarles con 3 ejemplos muy concretos. Por ejemplo, vacunas. Nosotros tenemos en reserva 40 millones de dólares que son del fondo de emergencia, entonces naturalmente no podemos usar hasta que lleguen, ¿verdad? Ese es un aspecto. Construcciones. Tenemos un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, son 65 millones de dólares. Eso está en proceso de construcción, algunos están más avanzados, otros menos avanzados, ¿verdad? Y después, por ejemplo, como la sostenibilidad del personal de contingencia COVID que hemos contratado depende también de estos fondos porque no estaban previstos y estaban desfinanciados para este año, entonces no podemos usar eso hasta que este personal, digamos, vaya recibiendo su salario mes a mes. Y así los acuerdos y contratos de medicamentos también tienen un suministro gradual. Si bien es cierto que hay algunos medicamentos críticos que acabo de explicar cuáles son las problemáticas de ellos, muchos de estos insumos se van recibiendo gradualmente porque no necesitamos recibirlos de una vez y se van ejecutando, ¿verdad? ¿Cómo están los fondos del Ministerio para el COVID para seguir sosteniendo esta...? Bueno, siempre es un desafío el tema presupuestario, ¿verdad? El problema que la ciudadanía tiene que entender es que un Ministerio de Salud antes de la pandemia tenía enormes dificultades presupuestarias año a año, ¿verdad? Las exigencias y las demandas aumentaban exponencialmente y los presupuestos aumentan bastante poco año a año, ¿verdad? A pesar del esfuerzo que se ha dado. Entonces, con la pandemia y el crecimiento al doble de mucha de nuestra infraestructura, las demandas de una terapia intensiva en términos de insumos, medicamentos, de recursos humanos, de equipos biomédicos, es enorme. Entonces, ese desafío es el doble, así que es realmente complejo. Bueno, toda la plata está asignada, no hay ni un solo guaraní que haya, y es más, tuvimos que dejar de lado algunos llamados para poder colaborar con otros aspectos también atinentes a la emergencia.
El ministro Julio Monceleni, ministro de Salud, que se retira de esta manera entonces de esta reunión, hablando de diferentes puntos, y lo último que finalmente cuestionaba la senadora Desirée Massi hacía referencia a por qué el Paraguay no adquiere reactivos en cierta cantidad para que aquí en nuestro país se pueda analizar cuáles son las variantes de COVID-19 que están circulando en territorio paraguayo. Era una de las críticas que al final ya hacía Desirée Massi con respecto a este tema. Totalmente. Gracias, Fer. Muy amable. Seguimos muy de cerca lo que vaya pasando allí y también esta reunión que se prevé para la semana que viene. Muchas gracias.